hago un predictor, me entero que estoy embarazada y llamé, como hice con el otro niño, al centro de salud. Intentan que vayas lo menos posible y sí es verdad que te alargan los trimestres. Con miedo porque sabes cómo te vas a meter en un hospital con todo lo que hay ahora. Y yo creo que ahí es cuando te entra el miedo, cuando te empiezan a cancelar citas. Que dices tú, antes era muy importante que tú fueras al ginecólogo, vamos, te miraba aquí, como digo yo, pasabas por María Santísima, ¿no? Y de repente, matrona no, por teléfono, todo telefónico menos la ecografía y sola, lo más triste sola. Para mí fue un poco complicado porque en el caso de Irene en el embarazo fue de riesgo y cuando me lo dijeron estaba sola. Y ese mismo día me hicieron una miocentesis sola. Entonces, claro, la verdad que yo pienso que en el caso de embarazadas debería estar siempre, ahora creo que ya es así, ya lucharon por ello y lo consiguieron y puede entrar el padre, pero vamos, a mí no me parecía normal como lo de dar a luz sola. Mucha gente parió sola, luego que si ya podías ir acompañada con una PCR, como todo cambiaba de un momento para otro, pues cuando llegue tu parto verás. Te decían, te tienen que hacer la PCR y si das positivo, pues tu marido se tiene que quedar fuera o tu pareja y entras tú sola, ahí ya también más miedo porque ya fuiste todo sola, si también a la hora de dar a luz tienes que estar sola, pues... El embarazo de por sí es un periodo que ya de por sí es estresante. ¿Qué pasa? Que si a esto le juntas la pandemia, las mascarillas, que tengan menos visitas de lo habitual, que no puedan ir con sus maridos, etc. Esto al final hace que tengan un nivel de estrés mucho mayor que en una situación normal. ¿Esto qué pasa? Que hace que el pico de cortisol, que al final es la hormona que está asociada al estrés, sea mucho mayor en estas madres y esto afecta al feto. Afecta tanto a problemas de bajo peso al nacer, está asociado a bajo peso al nacer, a problemas de desarrollo del lenguaje, de desarrollo intelectual en el feto, etc. Además, esta vez no tuve ayuda de epidural y todavía peor, porque te agobia el no poder como respirar así, no sé cómo decirte, profundo. Siempre tienes esto aquí que... En ese momento, te imagínate con la contracción, ponte a respirar, eso era horrible. Yo acabé quitándome la mascarilla, encima este fue un parto de los peores. Yo cuando di a luz ya no te obligaban a estar con la mascarilla pujando. Los demás, claro, lógicamente todos iban totalmente protegidos, mi acompañante, pero nunca estuve sola, la verdad. Pero bueno, al final, como se dice, tienes que nacer sí o sí, pues, ¿qué vas a hacer? Y no te la dejan quitar, luego nace la bebé y no te la dejan quitar en ningún momento, ¿eh? Sí es verdad que cuando marchan ellas te dan un poco de libertad si estás sola con el padre para bajártela, para hacerte una mini foto, pero bueno, así. Claro, tú en la habitación no tienes por qué estar con mascarilla, por lo menos donde yo di a luz estás sola. Yo creo que en Avilés y en Gijón también, en el UCA estás sola, con el acompañante. Entonces cuando entra alguien sí que tienes que estar con mascarilla, cuando entra alguien a la habitación. Y pues la niña pues, siempre ha visto a la gente con mascarilla. Les afecta a nivel inmediato ya porque los niños al final aprenden las emociones básicas mediante las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que están asociadas a la empatía. ¿Qué pasa cuando un niño a la hora de este aprendizaje no tiene el estímulo físico de cómo se expresan las emociones? Pues que tiene dificultades tanto a la hora de expresar sus propias emociones como a la hora de reconocer esas emociones en los demás. Y esto a corto plazo afecta en ese aprendizaje, pero es que a largo plazo afecta pues, a nivel de problemas relacionados con la comunicación, con la expresión de las emociones, y esto está asociado a diferentes trastornos. Los familiares por videollamada la conocieron. Eso sí que es muy triste, ¿eh? El que tengas que... Yo tengo un abuelo de 94 años y claro, tardó el pobre en conocerla con la gana que tenía, porque ahí sí que no nos atrevíamos nadie a ir a casa del prove. Entonces sí es verdad que en mi caso yo tenía mucha más gente, a ver, amigos, como digo yo, hay 4, luego hay gente conocida que oye, que te presta también ver y que vean a la criatura. Pero en mi caso lo vieron la familia más cercana y la gente conocida que más o menos tenían una vida normal. Mantienes una distancia con extraños, pero con los de día a día, con mis tíos, mis abuelos, mi familia, yo he seguido manteniendo totalmente el contacto, el día a día. Hombre, si alguien da positivo, pues tienes tu cuidado, tienes
pues sigues un protocolo, ¿no? Pero hay que intentar hacer un poco de vida normal. Al final todos somos seres sociales y ese contacto es necesario. Es necesario tanto para crear un vínculo de apego seguro con el niño como para relacionarnos de manera adecuada. ¿Qué pasa cuando un niño desde las primeras etapas no tiene ese vínculo o no tiene esos contactos físicos? Que puede asociar que el contacto físico es algo negativo, ¿vale? Y entonces eso le afecta a la hora de relacionarse, tanto en las primeras etapas como puede afectarle en un futuro si no se trabaja. Yo creo que lo que hace la diferencia es los adultos, que sí sabemos el riesgo que esto conlleva, el miedo que también cada uno tengamos y cómo lo afrontemos. Y yo pienso que pues, lo que hay que ir transmitiendo es que hay que tener el respeto, pero no miedo. Bueno, poco a poco sí es verdad que yo fui perdiendo el miedo rápido, ¿eh? Porque, oye, cuidándote y eso tampoco tenías un peligro. Y ella, como por ahora iba en carrito siempre, pues sabes que la tienes controlada ahí. Si no se acerca nadie a ella, la tienes controlada. Otra cosa sería ahora que ya empieza a tocar y mansuñar y ahí ya estoy un poco más con miedo. Los niños todo lo cogen. Si tú tienes miedo, ella va a tener miedo. Entonces, bueno, vienes del parque, le lavas las manos, intentas que no las meta a la boca y ya está. Es que yo creo que ahora ya, sobre todo con las vacunas y demás, hay que intentar seguir. Si no, no avanzamos. Que un padre se alarme por una cosa cotidiana le está transmitiendo al niño que tiene que alarmarse por algo normal. Entonces, al final, ese miedo se está transmitiendo al niño. ¿Esto en qué puede afectar? Pues que el niño pueda tener un nivel de ansiedad muchísimo mayor que en otra situación normal y que entonces se alarme o se preocupe mucho por todo el tema que tenga que ver con la salud o que se preocupe en exceso por las señales de su cuerpo, etcétera. Yo siempre he sido un poco más casera que el resto de madres, pero sí es verdad que yo me juntaba con mucha más gente. Por ejemplo, cumpleaños, yo siempre iba a cumpleaños de todos los amigos de mis amigas, el de mis amigas, cenas incluso, y llevaba a mis hijos, o salíamos más a la playa. La playa, Tiago también no la ha pasado. Fui a la cabalgata, pero porque salía al lado de mi casa, como digo yo, aquí. Y eso sí, estábamos con miedo de que no hubiera muchísima gente alrededor, entre la silla, los niños. Un poco tenías el coso de y no bajes la mascarilla y tal, pero yo lo llevé porque el prove lo pasó muy mal el año que no pudo ir, lo echo mucho de menos y ahora también te digo, en carnaval no sé yo si bajaré, si hacen algo, ¿eh? La subo al columpio, la veo que le encantan los niños y tal, lo que procuro, bueno, pues que no se chupeten, no chupen lo de los demás y esas cosas, pero bueno, intentas hacer lo más normal posible, es que si no, les vas a convertir en niños con miedo. Yo el parque lo evito mucho, si hay mucha gente yo evito ir al parque, busco parques que igual están más vacíos, incluso que no haya nadie, o sea, entre Mañes muchas veces está vacío, yo suelo ir allí. Y cumpleaños, yo los cumpleaños de mis hijos pues podía invitar a mucha más gente. Este último año ya cerré círculos, éramos 4 personas, o sea, contadas, al aire libre, ¿sabes? Que al final puede tener la privación social o la privación de relacionarse de un niño, pues que tiene más dificultades a la hora de adquirir todos los aprendizajes sociales, más dificultades a la hora de relacionarse con sus iguales y eso, si no se trabaja, pues en un futuro puede tener diversa problemática a la hora de relacionarse en general. Si la madre cada vez que va a tocar algo la aparta, si la madre cada vez que alguien se le acerca lo aparta, pues al final el niño eso todo lo exterioriza. Yo supongo que sí, la mía la verdad que creo que no, que ya va con todo el mundo y sociabiliza bien y ha visto caras sin mascarillas, pero habrá niños que solo han visto las de sus padres. El otro día había ahí una mascarilla de su hermano sin usar y él la cogió y el gesto que hizo fue ponérsela, como diciendo que lo ve normalizado, o sea, ha sido un niño que nunca se ha extrañado por ver a la gente con mascarilla, no más. Él se ha fijado más bien en el rasgo de los ojos de la gente. Él es muy risueño, se ha reído con cualquiera, aunque llevara mascarilla, que mucha gente decía, es que ahora con mascarilla no gesticulamos bien, entonces ellos no intentan, no saben si nos reímos o no nos reímos. Mi hijo no, mi hijo sabía cuando una persona se ríe, no se ríe, y él siempre ha sido muy risueño en ese sentido, no le ha extrañado la mascarilla. Lo primero que ven solo son los ojos, y los ojos sí pueden expresar, pero no es igual que cuando te ven toda la cara. Y ella es verdad que cuando le quitas la mascarilla, te quitas la mascarilla
se queda mucho mirando para la boca, porque como es lo que menos ve. La expresión en general ellos aprenden mediante la observación de la posición de la boca, bueno, mediante el aprendizaje observacional, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos las mascarillas? Que los niños no saben cómo tienen que poner la posición de la boca o de la lengua, entonces esto crea un montón de problemas logopédicos, porque los niños, claro, no tienen ese modelo de cómo tengo que pronunciar. Entonces, claro, la problemática a nivel logopédico, ha habido un montón de problemas a nivel logopédico en esta generación. Porque, como digo yo, ver tanto la noticia o estar tan pendiente del virus, al fin y al cabo, te acabas entrando en un bucle que no es bueno para la salud mental. Entonces, con saber lo justo y lo necesario y saber cuáles son las medidas para cuidarse, protegerse, yo creo que es necesario. Ya vale. Porque sí tuvo miedo el mediano, nos costó un montón sacarlo a la calle. Un montón. Fue muy consciente de lo que había del virus. Él te decía, cuando dijeron, los niños pueden salir a la calle, él lo primero que te preguntaba, ¿el virus se marchó? Como diciendo, si no se marchó el virus, ¿por qué ya podemos salir? Entonces, se metió mucho miedo en ese sentido. Yo creo que a la larga ellos algo tendrá que pasarles. Ellos nacieron con una mascarilla y ellos están acostumbrados a ver a la gente con mascarilla. No sé si a la larga ellos... Hombre, espero que no. ¿Haces cosas que antes no hacías? Como lo que dices tú de lavarte las manos más a menudo, mantener igual con extraños un poco de distancia, pero yo nunca le he quitado a nadie de ver a mi hija. No la van a sobetear y a dar besos, pero es que eso no lo iba a dejar antes del COVID tampoco. ¿Qué pasa? Que hay ciertos rituales que a día de hoy pues, se han considerado que son normales en la sociedad. Entonces, lo que antes se consideraba patológico, como pueda ser lavar compulsivamente las manos, a día de hoy ya no es patológico, ¿vale? Entonces yo creo que ahí va a haber un cambio. ¿Qué pasa con estos niños? Que ha cambiado también la forma de relacionarse. Ahora, por ejemplo, el tener demasiado contacto está como mal visto. Entonces supongo que esa generación, en un futuro, pues cambie. Y cambie la forma de relacionarse, sea un contacto mucho más frío o con más distancia social y eso al final te afecta en todo, porque a nivel emocional, a la hora de expresar emociones, etcétera, también te afecta. Entonces puede que sea una generación mucho más poco inteligente emocionalmente. Ay.